Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo. Y hoy vamos a platicar del abandono, de la adopción de animales de compañía. Y para eso nos acompaña la doctora Beatriz Banda Cantón. Ella es académica en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la UNAM, aquí muy cerca, por cierto. Doctora, qué gusto. Gracias, mucho gusto. Qué gusto que está aquí con nosotros. Y está también Angélica García Sánchez, activista por los derechos de los animales. ¿Qué tal, Angélica? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, gracias a las dos por estar aquí. Que además es un tema, Angélica, que yo sé que hay gente que lleva muchos años trabajando en el tema de la defensa de los derechos de los animales, Sí. pero yo tengo la impresión de que pocos temas han subido tanto en la jerarquía de la conversación pública Sí, como este, ¿no? sí. Pues sí, afortunadamente de unos años para acá, que no estamos diciendo muchos, no sé, unos 7 años para acá, ha habido como mucha gente que se ha involucrado, ¿no? En esto, afortunadamente, porque, bueno, yo siempre he defendido a los animales, siempre me ha gustado ayudarlos como de alguna manera, pero sí empezamos como esto hace 12 años, Ok. ya más como con más tiempo dedicado a eso. Y realmente sí batallabas mucho, sobre todo con la gente, ¿no? Por el nivel de conciencia de ellos que también de ignorancia, ¿no? Un poquito de que pues veían a los animales como cosas, etcétera. Afortunadamente desde hace como 7 años para acá ha cambiado mucho ese ¿Y a qué ese chip. atribuyen este cambio? Pues yo creo que en lo particular yo me he dado cuenta que las redes sociales ayudan mucho. O sea, no nada más es tener tus redes sociales para el chisme o ver qué está pasando. Yo en lo particular me empecé a involucrar en Facebook porque siempre decía, ¿por qué no hay alguien que ayude a los animales, no? Y cuando yo empecé a meterme en las redes sociales, yo decía, aquí no es el chisme, no me gusta. Y cuando me di con alguna como grupo de protección animal, dije, ay, wow, o sea, aquí hay otros aquí locos soy, como claro. yo, ¿no? Que no solo buscan, pues eso, sino ayudar a los animales de alguna manera, a lo mejor dentro de tus posibilidades, que afortunadamente pues ya ha habido organizaciones o empresas que se han involucrado más y te apoyan, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en lo particular, pues yo empecé así en mis redes sociales personalmente, así a difundir al gatito que rescataba o así. Y ya después me di cuenta que pues había un grupo más grande de gente que también tenía el mismo interés, ¿no? Y yo dije, wow, o sea, qué padre Claro. que haya más gente Que así, esa es ¿no? una de las virtudes de las redes, ¿no? La posibilidad de Sí. encontrarnos con quien tenemos afinidad Exacto. para las buenas causas también. Hay Ajá. quien lo usa para otras cosas, pero Exacto. también para las buenas causas. Doctora, ¿cómo ha visto usted este tema? Evidentemente, pues por su propia profesión ya habla del compromiso, de la vocación de cuidado con los animales, pero usted ¿cómo lo ha visto desde la propia docencia, desde la propia, el trabajo que hace también de divulgación? ¿Cómo ha visto el cambio de este tema en la conversación pública? Pues yo también coincido, yo creo que como desde hace unos 10 años empezaron los animales a estar como en el centro ya de las discusiones y a la gente ya le importaba, ¿no? Ya veían en una noticia un animal lastimado, la gente se indignaba y antes pues ni pasaban esas noticias. Empezaron a haber espacios pet friendly para que los animales fueran aceptados en los mismos espacios que los humanos. Y en la Facultad de Medicina Veterinaria también se vio este cambio, o sea, donde han pasado de ser vistos solamente como máquinas de producción o como objetos decorativos a ser entendidos como seres vivientes y seres capaces de sentir y seres capaces de darse cuenta de lo que ocurre con los que puedes establecer un vínculo, ¿no? Entonces yo creo que esto ha hecho que también la sensibilidad de las nuevas generaciones, por la información tal vez que hay en internet y todo, tienen una actitud diferente frente al animal y empiezan a verlo como un otro. Y esto se ve reflejado también en el propio proceso de formación de los médicos veterinarios. Pues no en todos los ámbitos ni en todo el país, ¿no? Podría decir que aquí pues en la Universidad Nacional sí somos como la punta de lanza y muchos de los académicos están sensibles a este tema y están introduciendo estos cambios en esa manera de nombrar a los animales y de tratarlos en la cátedra o en la práctica. Pero todavía hay mucho trabajo por hacer. O sea, ahí sí yo creo que es un campo un poco más duro, como que a nivel sociedad es más sensible y a nivel de la academia esto es un poco más rígido todavía, pero sí han habido grandes cambios. Que es que me parece interesante porque en efecto, una cosa es el gran público y otra cosa son las comunidades especializadas, pues que tienen tradiciones de formación y de pronto es difícil a lo mejor mover esas conversaciones. Ahora, vamos a platicar específicamente del tema de animales de compañía y yo quisiera empezar por cómo estábamos en México, ¿no? Porque en efecto yo creo que se alinearon varias cosas, esta toma de conciencia de la que hablaban,
Yo digo, mitad en serio, mitad en broma, que la prueba de que hay movilidad social es que cambió el estatus de los perros o de los gatos, Sí. porque cambió desde dónde viven, ¿no? Antes la Exacto. imagen que estaba en el patio y hoy está adentro, hasta los nombres. Me acuerdo algún estudio que publicaba alguna vez The Economist de cómo los perros, por ejemplo, antes tenían nombres de perros Ajá. y ahora muchas veces tienen nombres de personas, ¿no? Sí. Y que esa era una señal que también había modificado un poco la manera en que nos relacionábamos con los animales. ¿Cómo estamos en el país? Porque la impresión que da es que de pronto hay este boom en términos de no sé si de adopción o de presencia en las casas. Pues muchos lo ven como a veces como una moda, ¿no? Y no es cierto. O sea, finalmente en México estamos muy mal. O sea, el abandono es terrible. O sea, los perros que son como los más visibles, ¿no? En las calles, que los ves ahí comiendo basura, que andan ahí, los lastiman, los maltratan, que son como los más visibles. O sea, las cifras de abandono están increíbles en México. ¿Son muy altas? Sobre todo en los estados. Por ejemplo, en el estado de México es horrible, ¿no? Aquí no te puedo dar una cifra así ahorita, pero es horrible. O sea, Porque además me imagino que sí. no hay estadística o datos muy confiables. van cambiando mucho, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los gatos, que en lo particular pues es mi animal favorito. Ok. Y de hecho, pues ahí donde vivíamos, que es de Tlatelolco, que ahorita ya no estoy ahí, pero sigo yendo porque tengo colonias de gatos que cuido, que esterilizo y etcétera. Entonces, los gatos también son una cifra muy alta de abandono y sin embargo, pues como nadie los ve, nos dicen, no, pues no hay tantos gatos, pero realmente las cifras son alarmantes. Tan solo ahí en la unidad habitacional, yo viví en la primera sección y conocimos a una señora ya mayor que les daba de comer a los gatitos. Entonces, cuando yo fui por mi hijo a la primaria, empecé a ver cómo empezaron a bajar los gatitos y ella llevaba sus bolsas de comida. Y fue así, wow, porque eran más de 30 gatos, ¿no? Ok. Entonces, pues bajaron porque ya conocían a la señora, pero realmente ya nos empezamos a involucrar con ella de cómo le ayudábamos. Ella no quería que los esterilizáramos porque yo le dije, sí, ella sí, no va a acabar nunca, señora. Y me decían, claro. no, es que eso es antinatural. Le dije, no, porque los gatos no tienen una calidad de vida digna. Entonces viven en la calle, luego los envenenan, la gente es muy mala con ellos. Y yo le dije, pues si no me deja que empecemos a esterilizar, ya no le voy a ayudar, ¿no? Y fue como ella, pues decidió, ok, vamos, ¿no? Entonces ya yo no sabía nada de gatos ferales ni callejeros, porque bueno, tenía mis gatitos, gatos pero ferales, que son como los gatos asilvestrados, que nacen pues en las calles, en las unidades habitacionales, en fábricas, pero no tienen contacto con el humano. Entonces muchos les dicen, ay, son salvajes. No, o sea, simplemente les tienen miedo al humano y con mucha razón a veces, ¿no? Entonces simplemente no permiten el contacto contigo como un humano, más que el que les des de comer. Entonces todos esos gatos eran ferales y yo no sabía cómo agarrar un gato feral hasta que en las redes sociales empecé a preguntar, ¿quién sabe cómo puedo ayudar a estos gatos? Y ya me prestaron una trampa que es como para hacer un TNR, que es como un captura, esteriliza, libera. ¿Eso significa TNR? Ajá, son las siglas en inglés. Ok. Entonces, pues tú los capturas de una manera humanitaria, se esterilizan y se regresan. Ok. Siempre con una muesca en la orejita, ¿no? Entonces, para que tú de lejos sepas que ya está esterilizado. Entonces, sí, fue como nosotros pudimos ir como controlando la sobrepoblación de esos gatos y de ahí pues nos fuimos moviendo, ¿no? De la primera sección a la segunda. Obviamente nosotros no somos expertas, éramos 3 amigas que no sabíamos qué hacer más que ayudar, querer ayudarlos y mi hija, ¿no? Entonces ya después conocí una asociación que se dedica específicamente a eso, que wow, ya de ahí no lo solté. Llevamos 20 TNRs en Tlatelolco y colonias anexas y es como hemos podido ayudar a esos gatos. Ya platicaremos un poquito más adelante del tema de la adopción y lo que implique los cuidados que hay que tener, pero en esta parte del abandono, doctora, ¿qué tan frecuente es? ¿De qué tamaño es un problema en el país? Yo recuerdo que, y siempre lo platicamos, que en la Ciudad de México antes era como muy frecuente, por ejemplo, los perros, ¿no? Los perros callejeros. Y pues de unos años para acá empezamos a ver menos, en algunas zonas ya no se ven. Pero pues, sabemos que no todo el país es la Ciudad de México y que no necesariamente todas las colonias, a lo mejor donde de pronto pues vamos más a la escuela, necesariamente es un reflejo de lo que pasa en toda la ciudad. ¿Qué tan frecuente es este tema?
Bueno, respecto a lo de las estadísticas que preguntaba, se calcula que más del 60% de los perros que hay en México, en el país, están en situación de calle. 60%. Como el 60% mínimo, entonces solamente el 40% tienen un hogar o menos, ¿no? Okay. Entonces es un número muy grande. Algunos pensaban que era porque es que se perdió el perro, ¿no? Que es otro problema, que los perros o los gatos tampoco no tienen una identificación, entonces eso se vuelve un problema tanto para la familia, que los extravía, como para el animal, que pues se vuelve un infierno cuando está perdido. Entonces también un llamado a los televidentes que les pongan una plaquita con un número de teléfono, con un correo electrónico, por si se pierde puedan contactarlos y puedan recuperarlos, o si del centro de control ahí llega, pues tiene una plaquita, eso le puede salvar la vida, ¿no? Okay. Y mucho pues es el abandono, porque la gente como que a veces no está consciente de lo que significa adoptar un ser vivo y llevarlo a compartir tu espacio. Y cuando son cachorros, ensucian, destruyen, ladran, arañan. Y pues esto es cosa de paciencia, es cosa también de educarlos adecuadamente, de acercarse a los etólogos, a los médicos veterinarios, para que te enseñen a cómo lidiar con ellos, porque pues esta etapa de cachorros, que es cuando más gustan, es también cuando más dolores de cabeza te dan. Claro. Y es cuando los abandonos ocurren con mayor frecuencia, o cuando pues dejan las puertas abiertas o dejan que los gatos se salgan. Entonces, dos cosas, tienen que tener las plaquitas y tienen que estar esterilizados antes del primer celo. Antes del primer celo. Es un mito eso de que necesitan el primer celo y que si no tienen crías y una camada, no sé qué les pase, que se trauman. No, al contrario. O sea, ni se trauman ni hay efectos para la salud. No, para la salud tampoco. Disminuye el riesgo de cáncer de mama en gatitas y perritas, que es un cáncer súper frecuente y muy agresivo, como en mujeres. Y si se castran antes de llegar a la pubertad, el riesgo de presentación de este cáncer mamario es casi nulo. Okay. También de otros tumores, como el tumor venéreo transmisible que se contagia por el coito, pues si las perras y los perros están esterilizados no van a tener este comportamiento de apareamiento, y entonces este tumor, que es horrible, que se contagia por contacto, pues también desaparece. Y también el cáncer de próstata en los perros. También. También de ese 60% que nos decía que está en calle, que no está en casa, ¿existe alguna idea de qué tanto es producto de perros o gatos no esterilizados que se reproducen y qué tanto es por abandono? No, porque inclusive esas estadísticas yo no sé cómo las llevan a cabo, sin ni siquiera saber los perros y gatos que tienen hogar, cómo saben, ¿no? Este último censo del INEGI, mucha de la gente decía, oye, ¿no me vas a preguntar de mis animales? Porque te preguntan de los focos de tu casa y de tu religión, pero ¿y no me vas a preguntar? Y muchos de mis vecinos se quejaron y dijeron, es que no me preguntaron cuántos animales tenía y de qué especie tenía. Y creo que eso sería algo bien importante en el país, ¿no? A nivel de salud pública, de médicos veterinarios y de mercado, sería muy importante, pero no se tienen estos datos. ¿Qué tal? Y la mayoría... no hay ninguna encuesta que lo mida. Sí, porque de hecho hay una que yo a veces cito del Universal, tampoco me acuerdo bien el dato, pero donde salía que México era, no sé si el número 1 o 2 en América Latina de animales en situación de calle, ¿no? Entonces sí hicieron una aproximación, o sea, pues pueden contar en una colonia y más o menos aproximan con datos estadísticos. Hay datos, ahorita vamos a regresar al tema de los cuidados, pero ¿hay datos de si esta problemática cambia mucho dependiendo del punto del país? Sí, hay datos, pero, por ejemplo, te vas dando cuenta, ¿no? Más o menos hay también como ya esterilizaciones masivas, que yo he participado como voluntaria en algunas, y la verdad es que ahí, o sea, hacen un fondeo y ya se van dando cuenta de en qué estado necesitan como más ayuda, más o menos haciendo una estadística de un censo, ¿no? Aquí ya han hecho 2 en lo que va más o menos de 4 años aquí en la Ciudad de México, que las 2 veces he ido como voluntaria, pero también se han ido, por ejemplo, a Cancún, a algunas partes así donde han detectado que hay más abandono, animalitos callejeros que basta con que los esterilices, a lo mejor no te los puedes llevar a tu casa, pero que los esterilicen, ¿no? Y es donde han ido viendo, ¿no? Yo no tengo las cifras exactas, pero por lo que he visto, más bien, ¿no? Y por la experiencia, por ejemplo, esto que decía la doctora sobre los casos más frecuentes o las razones, que vamos a platicar obviamente, porque no hay una razón en el sentido del maltrato al animal, pero lo que argumenta la gente, digamos, con el abandono, tiene que ver, supongo que con esto que decía la doctora, que de cachorros pues no pueden después gestionarlo, o el típico que lo regaló al niño, a la niña, o a la novia, ¿no? Y que después terminan en el abandono, ¿no? Sí, tiene mucho que ver, porque, por ejemplo, como dice la doctora, son pequeños, todos los bebés son bonitos,
pero igual los entregan sin esterilizar. Llega un momento que las gatitas entran en celo, empiezan a llorar, ya no les cae gordo que esté llorando la gatita o que se quiere salir y la dejan con tal de que se calle. La gata va y se aparea con los gatos de la calle que tampoco están esterilizados y ahí empieza, ¿no? Ella, o sea, llega embarazada, me da mucha risa porque luego dicen, es que esta loca se fue a loquear. O sea, es tu responsabilidad, no las debes dejar salir y llevarla a esterilizar. El gato o el perro no se puede esterilizar solo, no hay métodos anticonceptivos para Exacto. animales, ¿no? Entonces, pues ellos es su instinto finalmente y tú eres el responsable de ese animal, ¿no? Entonces, si no la esterilizas, pues obviamente se va a querer salir a reproducir, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, hay personas que en lo particular han adoptado conmigo y yo no les doy ningún animal sin esterilizar. ¿No? Perro, gato que me ha tocado rescatar, todos se van esterilizados. Ya mínimo. como punto de entrega, digamos. Sí. Vamos a hacer ahorita una pausa, pero ahorita que regresemos vamos a platicar el tema de la adopción. Porque yo quisiera que ahorita nos compartan su experiencia de cómo ha cambiado este tema, incluso la idea de la venta de los animales, que es una práctica pues, que sabemos que hay mucho dinero de por medio también en el tema de la crianza de los animales, hasta dónde sí, hasta dónde no, se vale, no se vale, en qué condiciones, porque insisto que es un tema, en qué condiciones se tiene que tener o se les puede tener, y la parte de los cuidados, como ya nos han empezado a contar nuestras invitadas, que hay que tener en la parte pues, de dueños o de dueñas responsables en el cuidado de estos animales. Vamos a una pausa y enseguida regresamos para seguir platicando de los cuidados, del abandono y sobre todo de la adopción de los animales de compañía. Ya volvemos. Estamos de vuelta y yo siempre le cuento que en estos programas yo tengo la mejor parte porque vengo a aprender, ¿no? Aquí nuestras invitadas aportan el conocimiento y aportan la ignorancia. Y decía, doctor, ahorita en el corte algo me parece muy interesante, el tema de cómo ha cambiado hasta el lenguaje. Y lo decíamos ahorita, el lenguaje es pensamiento, ¿no? Lo sabemos cuando hablamos del lenguaje inclusivo, cuando hablamos de temas de género, cuando hablamos, pues entendemos que el lenguaje es importante. Y ahorita platicaba algunos términos de cómo se han ido incorporando incluso a este tema. Sí, justamente, porque también yo coincido contigo de que como hablas, piensas y como piensas, actúas. Claro. Y entonces esta manera de designar nuestra relación humano-animal con los animales de compañía, incluso con animales de otras especies, es preferible que se les llame tutores a que se les llame dueños o propietarios, porque así movemos al animal del campo de las cosas y de los bienes al campo de un ser vivo que está en situación de vulnerabilidad y que es dependiente de otro que lo tiene que cuidar, que le tiene que alimentar y que lo tiene que llevar a su casa. O sea, sí es una situación de tutela, entonces la forma como pues correcta de llamarlo sería pues que nosotros somos los tutores o somos los humanos responsables o el familiar humano de sí, porque venimos hasta del amo, ¿no? El amo. Del amo, así como en tiempo de los esclavos. Claro. ¿no? Entonces, mientras no quitemos como este estigma, siento que tampoco vamos a dar el paso para verlos como seres vivos no reemplazables y vulnerables. Y obviamente esto no quiere decir que quien tenga un lenguaje significa que maltrate al animal, ¿no? Pero quiere decir que, como lo explicaba ahorita la doctora, tiene que ver con los términos de la relación que establecemos con los animales de compañía, que creo que ha sido muy interesante además el papel emocional, ¿no? Lo que platicamos al principio, hoy hasta los términos estos de perrijos, ¿no? Que ahorita también les quiero preguntar sobre eso, porque creo que hay una línea entre la tutela y el abuso, cuando se trata ya de, veo que les ponen zapatos y cosas así, pues que a lo mejor en algunas condiciones, por razones médicas, no sé si habrá alguna justificación alguna vez, pero que no puedes ir en contra de la condición del animal. Ahorita ya nos dirá, doctora, cómo va ese asunto. Pero a ver, vamos al tema de la adopción. ¿Cómo estamos en el país? ¿Cómo ha ido cambiando este tema? Y quisiera empezar por el tema de la venta de animales. ¿Qué sí se vale, qué no se vale? ¿Cómo lo ven? Bueno, la venta pues es solamente lucrar, ¿no? O sea, reproducen a los pobres animales y los tienen en condiciones horribles. O sea, ni siquiera les dan buen alimento, o sea, el calcio que necesitan las hembras, etcétera. Y la verdad es que la gente lo único que busca es lucrar con los animales. Pocos son los criadores que realmente pues los tienen en buenas condiciones. Yo como protectora estoy en contra de la venta, ¿no? Porque o sea, hay tantos animales abandonados. En cualquier circunstancia. Sí. La verdad es que muchos dicen que es para preservar la especie de algunas razas, ¿no? Como los gatos persas, algunas razas de los perros. En lo particular, pues no me encanta. O sea, lo respeto, más no me encanta.
Y pues realmente eso de la venta es horrible, ¿no? Y hay criaderos clandestinos que es horrible cómo los tienen los animales. La gente compra un perrito o un gatito sin ver atrás cómo está su mamá o su papá, ¿no? Y la verdad, pues en lo particular no me gusta, ¿no? A ver, sí, doctora, sí. ¿cómo ve usted? No, simplemente por este tema de la crianza, que también pues, es parte de lo que en algunos casos se ha hecho durante muchos años, ¿cómo lo ve? ¿Todos son iguales? ¿Hay algunos casos que sí son con cuidados adecuados? Sí, hay diferencia hay los criadores profesionales que cuidan bien a sus animales y cuidan también que no haya tanta consanguinidad entre ellos. Y pues sí están los que están en el patio de la casa en un cuarto y todo están criando para vender y lucrar. Yo en cualquiera de los casos, opinión personal, aunque se vayan a enojar mis colegas y los criadores, tampoco estoy en favor de la venta de animales habiendo tantos en situación de abandono. Antes había un eslogan que decía, adopta uno hasta que no quede ninguno. Entonces, y tampoco por el hecho de que alguien te diga, es que es un perro de raza que tiene pedigrí, que me costó 20,000 pesos, no lo van a abandonar. Claro que sí. O sea, porque yo he visto en las calles y he visto en los institutos de investigación perros que llegan para pues, prácticas quirúrgicas y que son perros de raza, ¿no? Finos, como dice la gente. Entonces yo pienso que esta es una psicoproyección del racismo humano hacia los animales. Y pues por lo mismo que también hay unas razas que los animales la pasan muy mal con esa conformación anatómica que tienen, ¿no? Y que a la gente le gustan y sí, se ven chistosos, pero que no es, pues no es sano para ellos y tienen una vida con... Incluso veía de alguna raza ahora, veía, no sé si el bulldog inglés o cuál era, sí, que bulldog. por la forma en la que se ha creado, tiene problemas de piel, respiratorios. Sí, pues serios, de ¿no? piel como los Shar-Pei que tienen muchos pliegues, los ¿no? Bulldog porque tienen cabeza muy grande y tienen que nacer por cesárea porque no pasan por el canal de parto. Entonces, o los Basset Hound que son perros estos como los que les llaman de los Hush Puppies y que tienen extremidades muy cortas, entonces tienen problemas de articulaciones y problemas de espalda. Entonces, a veces estas razas, todas las razas han sido seleccionadas y bueno, pues manipuladas genéticamente, son artificiales, pero en algunos casos no ha sido como muy favorable para los perros, porque esta selección se ha hecho de acuerdo al gusto de los humanos. Estético y no exacto. funcional. No. Ajá, no para decir, bueno, vamos a tratar de que no tenga tal problema físico o tal problema de salud, como debía ser en humanos, como esta manipulación que quieren hacer, ¿no? Genésica. En animales se trata, en los animales de compañía es como esta disgenesia, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que muchos van a diferir de mí, pero... No, está bien. Ahora, y al final de cuentas, aquí lo que hacen, les invitas a compartirnos desde su experiencia y desde su convicción, en el entendido de que, por supuesto, siempre podrá haber otras opiniones, pero nada más, en este tema de la crianza, simplemente para aquellas personas que en su lógica quisieran acudir, ¿cuáles serían algunos de los elementos? Entendido que el tema de la adopción es la opción que aquí nos están compartiendo nuestras invitadas, ¿qué mirar? O sea, en las condiciones, digamos, esto que decía, por ejemplo, de no mezclar de la misma familia, ¿qué elementos serían importantes que alguien, en todo caso, si optara por ahí, tendría que cuidar? Bueno, lo que pasa es que tú como comprador no, o sea, solamente que si los perros tengan pedigrí, entonces te enseñan ahora sí que el árbol genealógico, ¿no? Los papás, los abuelos y todo esto, y por eso esos perros pues son tan caros y vienen tatuados y todo esto, están registrados. Son un caso como especial o diferente. Yo sí apostaría a que adoptaran, porque los animales merecen una oportunidad para seguir viviendo y yo creo que es un prejuicio socioeconómico o de estatus el querer comprar uno, ¿no? Y esto sí ha ido cambiando, porque antes en las veterinarias era muy frecuente que los médicos veterinarios vendieran perros y ahora ya no. Incluso en tiendas de mascotas, de animales de compañía, ya se cambió por adopción y se venden productos para animales, más no los animales. Ya. Ahora, vamos al tema de la adopción. Sí. ¿Cuáles son los cuidados que se tienen que tener? Y ya platicaremos un poquito más adelante de también el tema de los albergues y estos espacios que también son importantes. Pero en el tema de la adopción, ¿cuáles son las mejores prácticas o las cosas que ustedes recomiendan? Pues nosotros, por ejemplo, en lo personal, para que adopten conmigo, siempre les hago llenar un formato. O sea, es como una solicitud para ver el perfil de la persona. Porque si me ponen ahí que ya se le murieron 20 gatos porque lo atropellaron, lo mordió el perro, lo dejó salir, sí, ya no se los doy. Si no tiene los cuidados, claro. Ahora, cuando nosotros rescatamos un animalito, pues evidentemente le dedicamos tiempo, dinero, esfuerzo y mucho amor, ¿no? Lo que menos queremos es que ese animal regrese a la calle, porque si no vuelve a pasar lo mismo. Claro. Entonces, para mí como requisito indispensable es que no los dejen salir. En este caso, los gatos, ¿no? Los perros, pues obviamente con correa, ¿no? Y que sean responsables, que más o menos
tengan la misma cuidados y atención que uno les da, porque siempre les digo, se van a ir a un lugar donde estén como con nosotros o mejor. O sea, nunca peor, ¿no? No damos en zonas de alto abandono, tampoco. Por ejemplo, en Chalco hay muchos perritos, luego me dicen, quiero un perro, y yo soy, rescata uno, ¿no? Por favor, porque hay muchos en la calle. Entonces, sí les pedimos llenar un formato. No les pedimos donativo, porque mucha gente dice, no, pues es como una cuota de recuperación. Es una cuota que te vale más o menos una vacuna. Si la quieren dar, qué bueno. Si no la quieren dar, no importa. Y que además tendría una ¿no? justificación. Exacto. O sea, no se va a hacer nadie millonario por eso. Exacto, Pues. claro, porque finalmente tú le inviertes mucho dinero a un gatito, un perrito rescatado de reciente, ¿no? Entonces no se les pide todo lo que se invirtió realmente. Más bien lo haces por cambiar la vida del animal, ¿no? En ese caso, pues buscamos una familia que sea responsable, que realmente se comprometa. Obviamente firman un contrato de adopción, que si por alguna causa no pueden ya seguir con el animal, no lo pueden regalar a terceras personas, tienen que regresar con nosotros. Entonces, mientras se le da seguimiento, a todos nuestros animalitos los entregamos vacunados, esterilizados. En el caso de los gatos, con pruebas de silucemia, y de acuerdo a su edad, ¿no? Si es un cachorrito, con su primer vacuna y su refuerzo, y si ya es más adulto, hasta donde llegue sus vacunas que necesita, ¿no? Ok. Así. A ver, y en el caso, por ejemplo, desde la perspectiva de la salud, ¿cuáles son los cuidados que tienen que tener el caso de gatos, el caso de perros? Sí, bueno, pues como ya bien nos has dicho, sí es la desparasitación, que es más o menos cuando se destetan, desparasitación interna y externa, es un poco diferente para el perro y para el gato, pero es importante y se lleva a cabo cada 6 meses. Y la vacunación, que ¿Tanto la interna como la externa? Sí, hay algunos fármacos que ya te sirven para parásitos internos y externos, ¿no? Tipo pipetas que se colocan, y porque como que luego nadie habla de la desparasitación, y es importante tanto para ellos como para algunas parasitosis que pueden contagiarse al humano. Y las vacunas que pues tienen sus esquemas de triples, cada uno diferente, y sus esquemas también de leucemia en gatos, y los perros existen ahorita ya más vacunas, Bordetella, que es una enfermedad respiratoria, incluso para Giardia, que es una amiba, también hay vacuna, y se tiene que poner, bueno, aconsejamos que sean vacunas a lo máximo triples o cuádruples, porque hay muchas quíntuples y sextuples, pero no tienen suficiente como poder de inmunización, que ¿no? pueden ser más prácticas. Exacto, porque si dices, pues en una, ¿no? Llevarlo, claro, los lleva una vez el tutor, pero la inmunidad no es tan buena, entonces esas más bien las recomendamos para refuerzos o para cuando los animales son adultos, pero cuando son cachorritos y se hacen en intervalos de 2 semanas o 3 semanas, se pone la primera y luego sigue el refuerzo. ¿Y ya no se ponen todas son adultos? Pues anuales, ¿no? Tanto la antirrábica, que esa se recomienda después de los 6 meses de edad, y es cada año, y las otras pues también se recomienda que sean anuales o cada 2 años, ¿no? Dependiéndolas, pero que no lo olviden, y también la revisión de la boca, porque después como compartimos nuestra comida con ellos, pues empiezan a tener caries, si es que no les lavan los dientes, porque hay cepillos y pastas especiales para perros y gatos, y también se pide que cuiden la salud bucal. Y esto lo hemos visto en la facultad, que la esperanza de vida de perros y gatos de compañía ha aumentado, porque cuando yo llegué al departamento de patología y hacíamos necropsias, pues la mayoría de los perros tenían 8 años en promedio. ¿Y qué es lo que ha permitido el aumento de la edad? Yo creo que el cuidado que los humanos les están dando, la promoción que los médicos veterinarios hacen para cuidar la salud, y también la mejor atención médica veterinaria, y esta conciencia de la gente que sí los lleva y les da cuidados médicos, les dan mejor alimento, y entonces ya es muy fácil encontrar perros de 16 años, ¿no? Es bastante frecuente, y gatos de 20. Antes. No, antes no pasaba, no vivían tanto más que algunos pocos. Ahora, déjeme este tema de la gente que adopta, pero adopta como humanos. Y entonces hemos visto hoy pues, que hay hasta una industria de las carreolas para mascotas o para animales de compañía, perdón. Hay un tema, yo he visto hasta esto de los zapatos o que se ponen, que yo lo entiendo de pronto en algunos contextos, gente que vive en lugares donde hay de pronto nieve y entonces, piedras. Pues, sí, para que no resbale, ¿no? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Y qué implica? Porque, insisto, esto, quien les pone hasta disfraces para la foto del Instagram, ¿dónde está la línea entre el tema del cuidado y el tema de pretender una especie de humanizar, y en el humanizar de pronto afectar a los propios animales?
Sí, pues más que humanizar, yo pienso que es como verlos como juguetes, ¿no? Como a la muñeca que la vistes y la desvistes y la disfrazas. Y pues en principio los animales no necesitarían ropa, como dices, más que en climas extremos, que nieve o perros que están trabajando en piedras, en escombros, necesitan botas. Pero incluso suéter, pues solamente que sea un perro que no tiene pelo como un cholo o un perro de edad avanzada. Ahora, pues las carriolas solo para un perro muy viejito que tenga artritis, pero siempre es bueno que se sigan moviendo. Un animal necesita expresar sus comportamientos de exploración y moverse también por su propia salud. Entonces no está bien que como a los niños no está bien que los estén cargando, tienen 5 años, van cargados, ¿no? Tiene que caminar, tiene que explorar, tiene que interactuar con otros. Pues estoy en contra de los disfraces, de los vestidos y de todo eso, ¿no? Más que solamente que lo necesiten, porque pues, si hay mucho frío. De otra manera no tiene ninguna razón. No, porque tampoco están cómodos, porque se sienten con algo encima que no huele a ellos y que no y entonces hasta algunos de pronto se incomodan, no todos lo aceptan, ¿no? Entonces, déjeme nada más una cosa que mencionaba ahorita también, Angélica, el tema de los gatos, de si salen o no salen, porque yo tengo esta impresión de pronto que no, pues es que es normal y el gato sale y regresa y es, en el caso, entiendo que son diferentes, pero en el caso de los perros y en el caso de los gatos, entiendo que la raza también importa porque hay pues, unos que de pronto necesitan más actividad física que otros. ¿Cómo serían ahí algunos parámetros? Pues no, las razas no importan, porque hay perros incluso de talla muy grande que viven en departamentos, que los sacan a pasear. Lo importante es que se ejerciten jugando, tanto perros como gatos, y yo también soy partidaria que los gatos no deben salir, porque un animal que sale, no solamente, bueno, si no está esterilizado, se puede aparear, se puede perder, se puede pelear y regresar herido, o puede, si no está con su calendario de vacunación, puede transmitir enfermedades, o puede atacar a la fauna local, ¿no? Comer pajaritos, matar lagartijas. Entonces, de ninguna manera, es como los humanos también podríamos decir, pues lo natural es que deambulemos por todas partes, pues que el niño se vaya si quiere salir, ¿no? Entonces, está bajo nuestra tutela y no deben salir solos, tampoco los gatos, ¿no? Entonces, ya también hay pecheras para gatos y a veces hay gente que sí los enseña a caminar con las pecheras para sacarlos, pero esto de decir, no es que la naturaleza del gato es salir, pues la naturaleza de todos es salir, ¿no? Pero pues tenemos que cuidarlos por ellos y por otros animales. Y el que no salga, en el caso del gato, no tiene ningún impacto. No, mis gatos nunca han salido y están felices en la casa. Incluso ven que la puerta se abre y se meten corriendo porque tienen miedo de salir, ¿no? Entonces se sienten seguros en casa. El gato, pues, si le ponen juguetes o entre paños para que puedan saltar, no necesitan ejercitarse de otra forma y los perros pueden ir a la calle o al parque acompañados. A ver, en ese sentido, a ver, recomendaciones. Sí, exactamente como dice la doctora. En mis gatos también tienen, ¿no? Sus repisas, rascadores, les ponemos catgrass, que es el pastito para que ellos se sientan ¿Cómo como... se llama ese? Es un pasto para gatos, así como que lo haces con semillas de trigo y algunas cositas. No todas las plantas son buenas para cuando tienes gatos, hay unas muy tóxicas que se pueden envenenar, entonces si tú les pones su pastito, ellos sienten como la naturaleza más cercana, ¿no? O sea, hay infinidad de juguetes y ahora más en estos tiempos, juguetes interactivos para ellos, o sea, realmente no necesitan, ni sufren porque no salen, ¿no? Realmente si tú les dedicas, aunque sea 10 minutos de calidad a jugar, ellos son felices, ¿no? Y obviamente están seguros, porque afuera también hay gente que hemos rescatado gatitos con perdigones, ¿no? Y, o sea, les divierte, ¿no? Maltratar a los animales. Entonces es muy feo. Y entonces sí, de plano, los gatos yo creo que no necesitan salir. ¿Y tu opinión también sobre este asunto de las fotos y los trajecitos y pues esto? Sí tenemos gente, o sea, y he visto, ¿no? Gente que les gusta y mucha gente solo se las pone para la foto y ya. En especial los gatos, ¿no? Los gatos son así que no soportan nada. Los perros son como todavía más tolerantes algunos. De hecho, hay algunos perritos que les encanta traer su suéter, ¿no? Igual porque son friolentos, son más viejitos, pero realmente pues no los necesitan. O sea, más bien es por darte tú el gusto de tomarle la foto y ya, ¿no? Pero realmente pues los animales no necesitan nada. Muy bien, eso es importante me parece. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa y ahora vamos a regresar con el tema de albergues, cómo estamos en México, y el tema de marco legal, cómo estamos, si tenemos las leyes adecuadas para este tema, qué hace falta para avanzar en esta cultura del cuidado, si tiene que ver con un asunto de cambio cultural, como nos han dicho desde el lenguaje, para entender que no somos los propietarios, sino los tutores, como nos decía la doctora hace unos momentos. Si hay cosas prácticas que pudiéramos aprender a lo mejor de otras partes del mundo, otras partes del país, que pudiéramos incorporar también a México. De todo eso, si les parece, conversamos regresando de la pausa. Ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta y uno de los temas que se nos quedó en el bloque anterior es el tema de los albergues. A ver, ¿cómo estábamos en México? Tú nos contabas
parte muy interesante porque estoy seguro que tu experiencia es la de mucha gente que tiene un interés en el tema, se acerca, de pronto descubre que ya hay otras organizaciones, que es importante también porque hay veces que se puede, por supuesto, crear, pero hay veces que se pueden sumar a los que ya están haciendo un trabajo en ese sentido, ¿no? Exacto. ¿Cómo ves ese tema en el país? Pues yo creo que lo ideal sería que no hubiera albergues, ¿no? O sea, ni de perros ni de gatos. Eso sería lo ideal. Lamentablemente, pues sí, o sea, hay pocos albergues, por ejemplo, en México, en la Ciudad de México, y bueno, a mí me ha tocado participar en algunos eventos que vienen otros albergues de los estados de la República, y la verdad es que sí necesitan mucha ayuda, y la gente piensa que porque hay un albergue tú puedes ir a abandonar ahí los animales que ya no quieres, o el que te encontraste, o etcétera. Pero la verdad es que lo que menos necesitan los albergues es que lleves más animales, ¿no? Lo ideal aquí sería que haya muchas campañas de esterilización gratuitas o de bajo costo para que la gente que tiene sus animales los pueda llevar. Muchos te dicen, no, es que no tengo la capacidad económica, pero quiero tener a mis 5 perros, ¿no? Entonces también tú tienes que ponerte un límite de hasta dónde puedes tener cierto número de animales, condiciones, ¿no? En condiciones óptimas. Ahora, los albergues se sobrepasan. O sea, la verdad es que ya tienen muchos animales, siempre necesitan comida, en el caso de los albergues de gatos, arena, ¿no? Etcétera. Entonces yo creo que lo ideal es la esterilización, ¿no? O sea, que haya esterilización para, o sea, bajo costo, y si fuera gratuita estaría genial. Hay pocos albergues, la verdad, y hay algunos albergues que realmente tienen a los animales hacinados, o sea, no tienen a los animales en condiciones óptimas. Entonces lo ideal para mí, en mi manera de pensar, es que toda la gente se involucrara, o sea, la comunidad, que las mismas alcaldías o el gobierno se involucrara en ayudar a hacer esas campañas, o sea, como más masivas, ¿no? Y que la gente acuda a esterilizar esos animales que tiene, ¿no? A ver, y en ese sentido, doctora, ¿cómo estamos en México? Evidentemente no es abogada, pero ¿cómo estamos en México en lo que usted conoce sobre marco legal, en materia de protección? ¿Tenemos el marco adecuado? ¿Cómo lo ve? Sí, bueno, pues afortunadamente contamos en la Ciudad de México, primero pues con nuestra Constitución que fue promulgada en el 2017, que en su artículo 13 considera a los animales como seres sintientes, es decir, capaces de sentir y darse cuenta, y que por ello merecen un trato respetuoso y que no deben ser privados de la vida injustificadamente, ni tampoco sujetos de maltrato. Con esto se modificó el Código Penal también de la Ciudad de México, y en los artículos 350 y 350 bis se tipifica como delito el maltrato animal, y lo que es muy importante es que no nada más es el maltrato físico en donde haya evidencias corporales de maltrato y donde el forense veterinario interviene, ¿no?, para determinar, sino también el maltrato emocional, el abandono, el daño por omisión de cuidados y la negligencia médica. Todo eso puede ser. Todo eso es delito, ¿no? Si el animal está sufriendo por estas causas, pueden llevar hasta 2 años o 2 años y medio de prisión, y si esto le causa la muerte, hasta 4 o 5 años de prisión. Y esto, cuando hablaba, por ejemplo, de las omisiones, ¿qué quiere decir? Desde la falta de cuidados con vacunación. Exacto, falta de cuidados médicos, falta de alimentación, falta de un refugio, por ejemplo, que los dejen en el sol, en la azotea, o que los dejen en la lluvia, o que esté en su lugar muy sucio. Todo esto se considera omisión de cuidado y se considera negligencia. Entonces, estos ya son delitos que se denuncian ante un juez cívico, y los jueces cívicos están al tanto de esta situación. Y bueno, eso sería. Ahora, platicábamos al principio del programa cómo, sobre todo en las ciudades más grandes quizá, porque aparte es un fenómeno internacional de el trato que hoy se le da a los perros y a los gatos es distinto. Culturalmente tienen un lugar diferente, en la estructura familiar tienen un lugar diferente. Es decir, esto que ustedes decían de hace 7, 10 años que se ha ido modificando, pero por lo que nos han compartido, pues evidentemente no es suficiente, ¿no? Sigue habiendo problemas, a veces por responsabilidad y a veces por desconocimiento, que también puede ser un tema de responsabilidad, pero no de mala fe, digamos, sino de desconocimiento, como esto de la desparasitada, o el tema de dónde acudir, En su opinión, ¿qué tendríamos que estar discutiendo en México para avanzar en esta agenda de respeto a los derechos de los animales? Pues yo creo que lo que decíamos al principio, más información para que la sociedad sepa lo que requieren los animales, porque ya no deben ir a llevarlos a los albergues porque están a tope. Entonces, esa no es una opción. La opción es no reproducirlos, hacer estas campañas, que los colegas médico-veterinarios pues participen como lo han estado haciendo, y todavía con más generosidad en las campañas de esterilización masiva, que los recién egresados participen. Perdón la ignorancia, pero así como hay el mes del testamento
¿Hay periodos también en que se hagan campañas así o depende un poco de cada quien? Pues antes había, ¿no? Incluso las alcaldías tenían, por ejemplo, sus puestos había el puesto de vacunación y de esterilización en muchos de las clínicas del centro de salud. Ahí yo trabajé con varios de mis alumnos esterilizando y eran como permanentes estas campañas, ¿no? En muchos de los centros antirrábicos o de control también hacen esterilizaciones y bueno, a veces los colegas piensan que es una competencia desleal, como también lo de la vacunación antirrábica que es gratuita, pero también entendemos que es para el beneficio de los animales y de la sociedad, porque no todos pueden pagar. Porque el servicio, ¿no?, también se da de manera privada, digamos. Ajá, sí, también estas esterilizaciones es privado, ¿no? Entonces, pero yo creo que pues ser conscientes que hay gente que tiene muchos animales y que pues ellos sean los que tengan el acceso a la esterilización gratuita. En este tema de la esterilización también yo sé hay gente que le preocupa un poco, porque ya sea por el tema que nos decía al principio de que si tenía que tener un ciclo, ¿no? O por el temor pues, de que en la operación pues, corra riesgo el animal. Sí. ¿Ahí qué cuidados son pertinentes tener? ¿Qué es lo que hay que fijarse? Porque evidentemente pues, cuando llega uno pues, no es experto y entonces se pone en manos de la doctora o el doctor. ¿Cuáles son algunos de los elementos que habría que cuidar ahí? Pues yo creo que igual que en medicina humana, ir con un médico de confianza. Generalmente en las campañas de esterilización que son organizadas por protectores o las del gobierno, generalmente pues están médicos que sí tienen experiencia, pero yo aconsejaría que si fueran en una clínica donde ya han conocido al médico veterinario, que esté titulado, que le pidan su cédula, ¿no? Ya ves que yo tengo desconfianza, que le pregunten qué anestesia usa, no sé. Y principalmente eso, porque claro, es de bajo riesgo, pero como en todas las cirugías hay un riesgo, tanto en la anestesia como en el procedimiento, ¿no? Entonces tampoco podemos decir que hay cero riesgo, pues en ninguna intervención hay cero riesgo, ¿no? En todas hay. Pero sí, pues fijarse tal vez. De acuerdo. A ver, ahora Angélica, volviendo al tema de cómo estamos en México, ¿cómo lo ves y si en tu opinión habría que avanzar más en este tema? Si la Ciudad de México en ese sentido la ves mejor y otros puntos del país, ¿crees que hay que hacer todavía más labor? Y si es labor más o legal o es un tema de divulgación, es un tema cultural, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que de ambas, tanto legal como de divulgación, porque por ejemplo no son los mismos castigos, ¿no? Digámoslo, aquí en la Ciudad de México que en el Estado de México que en otro estado, ¿no? Y realmente yo creo que debería ser parejo y que el castigo sea en todos lados, porque por ejemplo he visto, ¿no? Luego en redes sociales que dicen, pues estoy en el Estado de México y aquí no importa, o sea, ahí puedo hacer lo que quiera porque es mi animal, ¿no? Entonces yo creo que más que nada es concientización. Yo soy profesora, entonces, de jardín de niños y yo a mis niños siempre era como que uno de mis temas era el cuidado de los animales, ¿no? Porque además es una forma de relacionarte con el mundo, ¿no? Y de hecho hay papás que decían, no, es que yo no lo quiero traer porque usted va a traer, les avisaba, voy a traer un perrito o un gatito para que los niños convivan, sepan cómo agarrarlo, cómo llegar con él. Entonces había papás que sí me decían, no lo voy a traer. Decir, no viene, pues, era lo que les porque provocaba? Era alérgico, porque le iba a pegar las pulgas, porque, etcétera. O sea, me sacaban pretextos de veras que yo me reía, porque decía, y yo les decía, si no me lo trae, o sea, le va a perjudicar en su calificación, así es que mejor tráigamelo. Entonces, los niños a veces les tenían miedo, ¿no? O sea, un gatito que yo llevé bebé de 2 meses y medio, así como que un niño era así con pánico, lo veía, entonces ya le dije, ven, acércate, es un animalito, no te va a hacer nada, porque estaba influenciado por los papás, ¿no? Cuando él ya tuvo el contacto, era el niño más feliz, o sea, y ver su carita para mí fue precioso. Entonces, yo siempre trato de como eso, ¿no? Desde que, o sea, lo que te enseñan desde chiquito lo vas y hasta hay niños que les enseñan cosas a sus papás, ¿no? Entonces, yo creo que mucha concientización. A veces hay adultos que ya no podemos hacer nada por ellos porque ya están así como que traen muchas cosas detrás y pues hay que trabajar con las nuevas generaciones, ¿no? Entonces a lo mejor los niños ya les enseñan un poco a los papás sobre lo que vieron y su experiencia con el animalito y qué cuidados debe tener y etcétera. Y la verdad es que los papás aprenden, ¿no? O sea, a veces dicen, bueno, nada más tú agárralo si quieres, o sea, pero no va a haber un gato en mi casa, ¿no? Y el día que a lo mejor meten uno a su casa son los más felices y ya no pueden estar sin un gato, ¿no? O en un perrito, no lo sé. Sí, porque pues se establecen relaciones afectivas. Exacto. Y yo creo que al aprender el respeto, digamos, a un animal de compañía, pues se establece también una relación de respeto con el resto del mundo, ¿no? Con el cuidado. Con el cuidado, al final. Claro. No es que sea un instrumento de pedagogía,
pero termina haciéndolo, ¿no? Sí. No porque esa sea su razón de ser, pero termina siendo el aprender a cuidar, el atender Exacto. las necesidades, el desarrollar la empatía. Yo creo que eso pues Son ventajas. es invaluable Sí, y sí, eso sí, sí. viene con este tema. ¿Hay algún lugar alguna ciudad en el mundo, alguna práctica que ustedes dijeran, a mí me gusta mucho porque es un referente? Yo he escuchado de algunas ciudades en Estados Unidos que han entrado a este tema, por ejemplo, recuerdo alguna vez San Francisco, no sé si sigue haciendo, pero que había programas muy agresivos en términos de conciencia, de temas de esterilización, de cambio cultural y con resultados muy efectivos. ¿Hay algún ejemplo que ustedes dijeran, a ver, de aquí creo que vale la pena aprender? De hecho, esa técnica, ¿no? Del tener, que es el captura, esteriliza, libera, viene de Estados Unidos. Ok. Justamente, pues, fue como un ejemplo a seguir de algunas asociaciones, pocas aquí en la Ciudad de México, Ok. como Gatos Pingos, que la verdad, mis respetos, Ajá. y es con quien trabajamos. Ellos se dedican a hacer eso y eso, se dedican su vida, o sea, para ayudar. Y han hecho tener con perros, porque hay Ok. perros ferales también. Entonces yo creo que principalmente es eso, ¿no? O sea, que traigan ese método humanitario para esterilizarlos, porque mucha gente dice, es que no lo puedo agarrar, ¿cómo lo ayudo, no? Entonces esa es una técnica humanitaria para ayudarlos y es ayudar a la comunidad en general, porque finalmente los animales van a tener buena calidad de vida y los humanos no se van a estar quejando de que pues están en celo, que huele mucho a los orines de los gatos cuando están marcando, etcétera, ¿no? Los ruidos en la noche y bueno, que ya ven 1000 gatos y ya los quieren envenenar, etcétera, ¿no? Igual que los perros, o sea, yo creo que puedes ayudar desde ese ámbito. Que por cierto, mencionaba hace rato el tema de la trampa y decía, ¿ahí Sí. cuál es el asunto? Lo que pasa es que, bueno, son trampas precisamente que son con mucho cuidado para que el animal entre y no se lastime. Ok. Que finalmente, por ejemplo, los gatos a veces sí chocan, ¿no? Con las trampas y no puedes evitar que se lastimen un poco la naricita, pero se les cubren las trampas. Son trampas especiales que llevan una carnada, el gatito se mete, Ok. y pisa el dispositivo, se cierra la trampa y luego las cubres, ¿no? Gatos Pingos en especial, por ejemplo, ayuda así, luego los anestesian, los esterilizan y para que no estén ahí horas y días con el estrés de estar encerrados, sobre todo los gatos ferales, pues al otro día se liberan, ¿no? En cuanto Ok. se recuperan y por eso es De la que yo, anestesia. hemos hecho 20 teneres ahí en la zona. Esos quirófanos móviles, Gracias a ellos. ¿no? Entonces, ¿Los de quirófanos hecho, Móviles. Sí, montan ¿sí? así de como en hecho, guerra, como en Médicos Sin ajá. Fronteras, así Ah, ponen montan el Exacto. quirófano. el quirófano, y pero en condiciones de asepsia muy buenas. no, y te digo Trabajan algo, muy bien. por ejemplo, ahí en la zona hemos tenido médicos veterinarios que nos han prestado sus clínicas para hacer esos teneres, ¿no? Entonces, se los agradecemos mucho porque se suman a la causa, ¿no? Entonces, nosotros pagamos el TNR, que realmente, pues, ellos donan su trabajo, solo te cobran, pues, lo que se necesita de anestesia, etcétera, y ya, ¿no? Y es como trabajar en equipo, y a lo mejor no son nuestros gatos, pero son de la comunidad, Claro. entonces hay que ayudarlos. En el tema de la comunidad, lo que platicaba hace rato de la comunidad de veterinarios, ¿cree que habría que empujar todavía más este tema del cambio? Pues quizá un poquito más desde tal vez la educación, pero yo creo que las nuevas generaciones de médicos veterinarios son muy conscientes, son muy generosos, están muy dispuestos siempre a ayudar a los protectores, siempre donan parte de su tiempo y de su trabajo, también cuando hay algún desastre, también prestan sus clínicas. Entonces yo estoy pues muy orgullosa de mis colegas porque generalmente ya muestran también una actitud abierta y generosa para trabajar en equipo. Eso. Y también estamos convencidos de que se tiene que esterilizar y no matar, ¿no? Porque hay unas matanzas de miles, cientos de miles de perros y gatos, y cuando uno mata, uno elimina a uno por uno, pero cuando tú esterilizas, la reducción es logarítmica, ¿no? Claro. Entonces, sería un método más efectivo, y si ves que no disminuye la población a pesar de eso, es que la esterilización está fallando, ¿no? O sea, que la gente sigue reproduciendo a sus perros y a sus gatos. Los lugares, por ejemplo, institucionales, los centros antirrábicos, ¿cómo están en ese sentido? Pues se supone que en la Ciudad de México, hasta donde yo sabía, ya estaba como que prohibido hacer matanzas, ¿no? Se daban en adopción, tenían ahí en observación a los que estuvieran sanos, se les podía conseguir una familia, pero pues en otros lugares de la República pues se siguen haciendo estas matanzas, porque la población no hay manera que disminuya, ¿no? O sea, si quieres hacer un control a corto plazo, pues sí tienes que hacer matanza, y es lo que queremos evitar, matanzas de animales. Claro, y por eso la importancia del cambio cultural en este tema. ¿Son optimistas? Sí, creo que sí. Sí, A ver, porque ahora... A Te vi veces, dudosa. lo que pasa es que a veces tú sientes como que ya has avanzado, ¿no? O que
en el país ya vas viendo como cambios y a veces de repente ves casos de maltrato, ¿no? Que se hacen virales y híjole, te baja la moral horrible porque dices, ¿por qué sigue existiendo esto? ¿Y por qué no hay un castigo realmente duro para estas personas, ¿no? Que hacen ese tipo de cosas? Ahí es donde a mí se me baja la moral, feo. Y cuando tú ya les explicaste todos los beneficios de esterilización, y por ejemplo el vecino, y sigue dejando salir a su gato y deja que se reproduzca. Ahí hay poca y frustración, ahí, seguramente. Me frustro, claro. sí. Entonces yo digo, ay, y la verdad, para serles sinceros, o sea, cuando yo veo que dejan salir al gato, han caído gatos centenares que sabemos que tienen dueño, sin placa obviamente, lo siento. Caen en la trampa, gato que cae en la trampa, gato que se esteriliza. Y una vez sí nos reclamaron, nos dijeron, ustedes hicieron un TNR y mi gato traía la muesca en la oreja, sorry. O sea, lo dejaste en la calle, no traía placa. Pues sí. O sea, al contrario, págame la esterilización, claro, claro. ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Un poco de frustración cuando ves ese tipo de casos. Claro, doctora. Sí, yo sí soy optimista, también a veces pienso que vamos muy lento, ¿no? Pero sí, cuando me comparo, cuando yo entré a la facultad y cómo estamos ahora, sí es cuando veo como un gran avance en todos sentidos, tanto en los médicos veterinarios como en la sociedad civil, más protectores, mejor organizados. Sí tengo esperanza, o sea, me gustaría que esto fuera como una ola expansiva y fuera a todos los demás lugares de la República, claro. ¿no? Esto es como mi sueño, pero creo que aquí en la Ciudad de México yo estoy sorprendida porque no creí ver algunos de los cambios que ahora veo. Dije, no me voy a morir y va a seguir igual. No. Y en pocos años igual. ha cambiado muchísimo el tema, por lo menos en efecto en la ciudad, la gente, creo que el tema cultural ha sido muy importante. Y entiendo esta frustración de pronto cuando vemos en redes estos casos de violencia, que creo que al final terminan siendo expresiones de la violencia social que también tenemos y que afecta a veces a los animales, pero como afecta de manera cotidiana a quienes vivimos también en el país. No por ello es menos frustrante, por supuesto, pero que es ejemplo de la problemática más amplia que de pronto enfrentamos, ¿no? Pero que en general pues han hecho yo con una labor muy importante. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Gracias. No, pues gracias, al contrario. Gracias, doctora. Gracias por la invitación. Gracias, y gracias a usted. Estoy seguro que este programa además, mire, yo sé que hay temas que son muy, que jalan muy bien, y estoy seguro que es uno de ellos porque creo que muchos tenemos una relación cercana con un animal de compañía, y por eso le pido, como lo he hecho en otros programas, que lo comparta a través de sus redes. Usted sabe que además de verlo en la pantalla, lo puede encontrar en nuestro canal en YouTube de Justicia TV, con el programa En el Círculo, y que lo puede compartir, porque estoy seguro que de la información que aquí han puesto sobre la mesa nuestras invitadas, hay cosas útiles que a lo mejor usted ya sabía o que ha aprendido y que le va a ir muy bien a quien se lo pueda compartir. Siga con nuestra programación aquí en Justicia TV. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico día.